que manejan los medios alternativos, se tienen ya estas acciones directas de denuncia de la corrupción del fondo. Para cerrar esta parte del programa, me gustaría que nos pudieras comentar qué implica esto en el contexto de un gobierno universitario que no está depositando algo que está establecido en cuanto a prestación para todos los trabajadores. Yo de entrada quisiera decir que en el estado de Colima pareciera ser que el modelo del cacicazgo se ha quedado en el atraso, o sea, se maneja todo el modelo del cacicazgo. Es decir, que esta concepción de democracia en un estado, que en muchos estados ha ido actualizándose, abriéndose más, permitiendo la pluralidad, la compartición de ideas, en el caso del gobierno, me refiero al gobierno, a la rectoría, se queda en ese nivel de cacicazgo, al grado que me mostraban ahí en algunos de los elementos que manejan los compañeros, que en la ley orgánica de la universidad existe un concepto que dice el jefe nato de la universidad. Digo, eso nos demuestra el atraso incluso de la ley orgánica. Jefe nato de la universidad. Así dice el rector. Sí. Así dice la ley orgánica, claro. Entonces eso nos demuestra que hay un atraso y qué desgracia, porque la Universidad de Colima es una universidad que tiene académicos brillantes, que forma estudiantes de Colima y de otros estados en una calidad excelente académica. Pero el concepto de democracia dentro de la universidad parte desde ahí, en donde el rector dice, bueno, pues si yo quiero que se hacen las cosas de esta manera, o se hacen de la otra. Eso, en mi opinión, tiene que ver con ese grupo universidad. Es decir, pero concluyo que esto hizo una ley orgánica a modo para que ellos pudieran controlar absolutamente la universidad. Y obviamente, por ende, por lo que dice la compañera, pasas al gobierno, es decir, a ser funcionario público y hasta gobernador del estado con esa lógica. Un grupo controla y todos los demás tienen que obedecer. Muy bien, junto con esta denuncia del fondo de pensiones, ha aparecido una denuncia paralela en relación a pensiones, jubilaciones. Después se van estos funcionarios de la universidad, regresan, cobran prácticamente doble salario. Me gustaría que al regresar habláramos sobre esto, en donde están salpicados algunos integrantes de este grupo universidad y de la resistencia amplia, que no es solamente del sindicato de los trabajadores, sino también de los estudiantes de la propia Universidad de Colima. No se vaya, esto es UACM, la mirada y la palabra. Ahora Marisa Mesina, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, y con el compañero Marcos Vargas del CITUAM. Nos gustaría que viéramos cómo los estudiantes de la Universidad de Colima están denunciando la corrupción que viven día a día en su propia universidad. Veamos este video. Hemos desenmascarado ya al enemigo para presentarlo ante la sociedad colimense tal y cual es. Una mafia que se ha aferrado al poder de nuestra máxima casa de estudios, ayudada por el gobierno priista del Estado y por una federación de estudiantes corrupta y manipuladora, que teme a todos los que piensan distinto y que, contradiciendo su discurso de democracia y pluralidad, sofocan cualquier intento de disidencia que ponga en peligro sus intereses de poder y económicos. Por eso estamos aquí presentes para gritarle a las autoridades universitarias, al gobierno del Estado, a los grandes intereses comerciales y a la Federación de Estudiantes Colimenses que hemos abierto los ojos para nunca más cerrarlos.
que la primavera estudiantil colimense apenas comienza y que floreceremos en cada salón, cada escuela, cada campus y cada institución. Nos mueve el amor a la Universidad de Colima, a la que sentimos nuestra y a la que queremos ver libre de corrupción y de intereses ajenos a la educación del pueblo. Hemos desenmascarado al enemigo, señala el estudiante en esta movilización, en donde hacen una férrea crítica al grupo universidad y además anuncian la fundación de un nuevo grupo de estudiantes, puesto que la Federación de Estudiantes Colimenses, entendemos, es parte de este grupo que mantiene la hegemonía en la universidad. ¿Qué sucede, doctora Marisa, en relación a esta relación entre la FEC y el grupo universidad? ¿Cómo podemos entender esta situación? Bueno, la Federación de Estudiantes Colimenses fue creada en la época en la que el licenciado Humberto Silva Ochoa fue rector de la Universidad de Colima. Desde el momento en el que se creó, se ha convertido en una escuela de cuadros políticos para la universidad. ¿Qué sucede con eso? Que quienes son sus dirigentes o se convierten en, de alguna manera, funcionarios del gobierno o funcionarios dentro de la Universidad de Colima. El anterior presidente de la FEC, por ejemplo, es el director del área de bachilleratos en la universidad. El anterior es profesor en la Facultad de Derecho y todos sus ayudantes se insertan de manera laboral en la universidad. Entonces, los estudiantes que forman parte, digamos, de la dirigencia de la Federación de Estudiantes Colimenses son siempre a modo de las autoridades universitarias porque eso les permite tener una inserción laboral o una promoción para un cargo político. A una diputada, por ejemplo, que fue local, ella fue presidenta de la Federación de Estudiantes Colimenses, pero es una agrupación pues muy nefasta, porque lo único que busca son sus intereses personales y de su grupito político, pero olvidan pelear por cosas realmente importantes para los estudiantes. Hace poco, por ejemplo, los estudiantes de un bachillerato que pertenece a la Universidad de Colima hicieron una denuncia pública y pusieron una foto de todos ellos tomando clases sentados en el piso porque no había ni butacas en el bachillerato. Lo primero que hace la universidad es regañar al profesor y al director de la escuela porque cómo permitieron que los estudiantes le sacaran esas fotografías, ¿no? Y la presión social que generó esa denuncia permitió que a los pocos días, después del regaño que les dieron a los profesores, llegara una camioneta llena de butacas. Finalmente eso es lo que los estudiantes estaban buscando y peleando, ¿no? La universidad, aunque es pública, cobra cuotas muy altas en un rubro que se llama talleres y laboratorios. Y esas cuotas se van a una cuenta concentradora, pero se supone que se deben de quedar en las escuelas para resolver los problemas de ese tipo, como el de las butacas, en cada uno de los planteles. Entonces, finalmente le regresan a las escuelas como el 30% de esa cuota de talleres y laboratorios. ¿Y el 70%? No sabemos dónde se queda. ¿No sería eso una lucha de la Federación de Estudiantes Colimenses? Esa debería de ser una lucha legítima. ¿Y no hablan del tema? De eso no hablan, por supuesto que no, nadie habla de esa cuota. La universidad le ha dado tanto poder a la FEC que ahora cualquier recurso para un viaje de estudios se tiene que tramitar a través de la Federación de Estudiantes Colimenses, cuando antes se hacía a través de las direcciones de los planteles. Es terrible ese tipo de situaciones. Una federación entonces que funciona para la cooptación de los estudiantes, entendiendo además que en el caso de la Universidad de Colima tienen ustedes un consejo universitario, un máximo órgano de gobierno, que es paritario, que la mitad es de estudiantes y la mitad de trabajadores académicos. ¿Así es, doctora? Bueno, en realidad la mitad sí son estudiantes, pero de la otra mitad un 25% son funcionarios y el otro 25% son académicos. Pero en los hechos, ese 25% de académicos a veces no es real. Por ejemplo, en el plantel donde yo trabajo, el representante de los profesores, de los académicos, en realidad es un coordinador académico que está pues del lado de los funcionarios dentro de la Universidad de Colima. Entonces, eso es pura palabra, ¿verdad? En realidad nuestro 25%
no ni siquiera ese 25% alcanza. Y un 50% de estudiantes, muy probablemente controlado por prebendas a Totalmente. través de FEC. Totalmente. Marcos Vargas, ¿cómo analizar lo que sucede con el Grupo Universidad, FEC, Consejo Universitario? Yo lo entiendo como que son dos escuelas en una. O sea, una, el trabajo, la actividad humanitaria, científica, universal de la universidad, que tiene su forma, su estructura, encaminada a asociarse cuando menos en lo que tiene que ver con la declaración. Y la otra que está dentro de esa misma, que es una escuela de formación de cuadros. Obviamente la segunda, que es obviamente la Federación de Estudiantes Colimenses, genera los cuadros, y en mi opinión, yo lo digo de manera muy clara, yo creo que obviamente es el priismo. Y entonces ahí es el semillero, digamos, de lo que incluso si van a intentar llegar a ser gobernadores. O sea, no nada más tiene la misión de controlar a los alumnos, no dentro de la institución como Federación de Estudiantes, sino que de ahí no van saliendo los cuadros que van a dirigir la universidad y posteriormente al gobierno del Estado. Es decir, es un control muy parecido al de Juncker, por ejemplo. Muy parecido. Es un control absoluto. Y al parecer la normativa de la universidad tenía o tiene, se señala que no puede haber otro grupo de estudiantes, otra federación más que la FEC todavía. Claro. Bueno, vamos a hacer una última pausa y regresamos para seguir hablando sobre fraude y corrupción en la Universidad de Colima. No se vayan, quédese aquí con nosotros.